Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar en el nombre de Dios nuestro estudio de esta mañana. Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 8 de Mateo, donde nos quedamos. Y vamos a ver en esta mañana a partir del versículo 28. Quiero ligar con la clase anterior. Recordemos que estos capítulos, el 8 y el 9, nos hablan de las obras del reino, o sea, todos los hechos portentosos que Jesús hizo, lo que lo acreditaban como el Mesías esperado, ¿verdad? Y también el Hijo de Dios. Así que ya vimos algunos casos, como fue la curación del leproso, también vimos cuando el leproso era un hijo del pueblo de Israel, pero luego vimos la curación del hijo del centurión, que el centurión era un gentil y posiblemente su siervo también. Entonces ahí vemos cómo Jesús iba rompiendo barreras que el judaísmo tenía muy, muy marcadas. Luego tenemos la sanación de la suegra de Pedro, que como decíamos ya es en la intimidad, ¿verdad? Porque ahí estaba viviendo por el momento en Capernaum Jesús. Y generalmente lo que se da hacia afuera no se da hacia adentro, pero aquí vemos que también hacia lo íntimo ejercía Jesús su poder, ¿verdad? Y la demostración de su poder. Y luego vimos que había gente que quería seguir a Jesús y Jesús les hace ver el costo de seguirlo. Y después vemos ejercer Jesús su poder sobre la naturaleza, ¿verdad? Cuando calma la tempestad, calma los vientos y la fuerza de las olas. Ahora vamos a ver otro apartado en donde, como ya en un pasaje anterior habíamos visto su poder sobre los espíritus inmundos, y ahora vamos a ver otra porción. Recordemos, todo esto se da cuando Jesús baja del monte, y después de que baja del monte tiene toda esta demostración de poder, y llega un momento en que Él les dice: vamos a cruzar el mar, cuando se ve el dominio sobre la tormenta. ¿Para qué? Para ir a la otra orilla, en donde está la región de Gadara. Vamos a empezar la lectura, versículo 28. Nos dice este pasaje: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Aquí nosotros vemos que Gadara es la región que está al otro lado del mar de Galilea, ¿verdad? Y que en la orilla donde llegan hay un lugar, un cementerio, ¿verdad? Entonces dice que salen 2 endemoniados y eran agresivos, eran furiosos, eran de peligro, y que vivían ahí entre los muertos. Y podemos decir, ¿y por qué vivían ahí? Pues simplemente porque no podían vivir en la ciudad. Eran tan violentos que la gente los echaba, los corría, y ahí podían vivir sin que los molestaran. Además, la gente no se acercaba con facilidad, porque recordemos que siempre los lugares
de donde se entierran los muertos, la gente les tiene un cierto respeto, un cierto temor. Y estando ellos ahí, no había mucha posibilidad de que la gente se acercara. Podían estar más tranquilos, más a gusto. Ahora también podemos pensar que el lugar donde yacen los muertos puede ser un lugar de tinieblas que agradara a los endemoniados, ¿verdad? También podría ser una razón. ¿Y por qué entre los sepulcros? Pues porque ahí se podían resguardar de alguna manera, ¿verdad? Siempre hay túmulos. ¿Qué es un túmulo? Pues una lomita, ¿verdad? Cuando eran nada más de tierra, que no había lápidas, se les hacía un montoncito alto de tierra para distinguirlos del ras del suelo, ¿verdad? Entonces eso les podía servir de protección, sobre todo en la noche, cuando el viento es fuerte o hay frío. Entonces ahí podían resguardarse de alguna manera. Y ahora también en otros evangelios nos dice que eran tan terriblemente violentos y peligrosos y feroces que la gente no pasaba por ahí. Era un camino que no usaban. Quiere decir que era un camino que llevaba al mar, pero no lo usaba la gente a causa del peligro, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, aquí nos dice tanto, ¿verdad? Eran tan feroces tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, cuando llegan Jesús y los discípulos y ven a Jesús, empezaron a clamar. ¿Y qué decían? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estos endemoniados sabían, por los demonios que tenían, que llegaría un momento en que Jesús se ocuparía de ellos. Y ese ocuparse de ellos para los demonios significaba un tormento. O sea, nos va a mandar a algún lugar que no nos va a gustar, ¿verdad? Pero ellos dicen antes de tiempo, quiere decir, te estás adelantando, todavía no es el momento en que te ocupes de nosotros, ¿verdad? Y también tenemos que ver ahí el reconocimiento que hacen de Jesús, que es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que hacer este comentario. Los demonios también saben y creen que Él es el Hijo de Dios, pero no le tienen respeto, no lo consideran un salvador, no esperan salvación de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ellos es tanto el mal que domina que no hay arrepentimiento, ¿verdad? Entonces ellos también saben, por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Si yo sé mucho de la palabra, si yo sé mucho de Dios y del Señor, pues no nada más es saber, es tener la convicción de que Él es nuestro bien y que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Eso es lo que vale, ¿verdad? No el conocimiento, sino la convicción y la fe que se tiene en que Él es el Salvador, ¿verdad? Entonces dicen que se espantan de que los vaya a atormentar antes de tiempo. Dice, y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. O sea, la región se ocupaba en cuidar ese ganado menor, que son los cerdos. Y curiosamente, no sabemos precisamente, muchos eruditos dicen que los gadarenos eran judíos, pero no podemos saber con certeza, porque como había sido la tierra ocupada y desocupada tantas veces, ahorita estaba en poder de los romanos, pero generalmente después de David, de Salomón, hubo muchas guerras, los reyes ganaban y perdían territorios, entonces no podemos tener la seguridad, pero si eran judíos, vamos a suponer que fueran judíos, pues estaban faltando a la ley criando cerdos, quizá no se los comían, quizá los vendían a los gentiles, porque pues los romanos y todos los demás comían cerdo, pero de todas maneras estaban faltando a la ley porque era algo que simplemente tocarlo los volvía inmundos. Ahora, si eran gentiles, pues es cosa común criar cerdos entre los gentiles, ¿verdad? Pero aquí vemos, si eran gentiles, cómo
el Señor tiene preocupación de todos. No nada más, aunque Él había venido al pueblo de Israel, sin embargo tenía cuidado. Él sabía que ahí había demonios y fue a ocuparse de ese problema, ¿verdad? Fueran o no fueran judíos, ¿verdad? Entonces, vemos que pasían. ¿Qué quiere decir pacer? Quiere decir comer, ¿verdad? Y fíjense que viene de la palabra paciencia. Comemos con tranquilidad. Por eso cuando no comemos con tranquilidad, no estamos haciéndolo bien, no estamos comiendo con paciencia. Por ejemplo, cuando tenemos la tele a todo volumen, o cuando nos peleamos en la mesa, ¿verdad? O cuando estamos tan apurados que mal pasamos la comida, córrele y vámonos. Eso no es comer, porque no se hace con paciencia. La comida necesita tranquilidad. Entonces ahí comían, se alimentaban, si fuera ganado mayor diríamos pastaban, que también la palabra pacer se usa para todos, ¿verdad? Para animales grandes y pequeños. Pero muchos cerdos hay cerca, y no tan cerca, dice que lejos. Dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, ya lo esperaban, que los iba a desalojar, ¿verdad? Permítenos ir a aquel hato de cerdos. Lo que los demonios no querían ir era al abismo, al infierno, porque sabían que eran un lugar no agradable ni para los demonios, era agradable. Entonces que le piden que si los saca de los atormentados, que los deje ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, o sea, les da permiso de ir a los cerdos. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Esto es muy significativo, porque aquellos 2 endemoniados gadarenos soportaban bastante bien, ¿verdad? Furiosos y fuera de sí, pero soportaban bien toda aquella multitud de demonios que había en ellos. Y sin embargo, los cerdos, que son animales inmundos, no los pudieron soportar. Y estaban repartidos los demonios, porque eran una legión, decía, ¿verdad? Pero una legión en cada uno, 1000 en cada uno. Eran como 2000 cerdos, entonces era demonio por cerdo, y no los toleraron. Así que imagínense la tolerancia que tenemos nosotros los humanos para el mal. Los cerdos no toleraron 1 y un hombre podía tolerar 1000. Así que esto nos da una enseñanza. Debemos tener cuidado cuando las cosas negativas llegan cerca de nosotros, de pararles el alto, no permitir que penetren ni en nuestro corazón ni en nuestra mente, menos que se conviertan en acciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una tolerancia muy alta para el mal. Así que de ahí aprendemos. Hermana. Sí, pastor. Yo me pregunto si los demonios no querían salir para ser echados al abismo, y al final de cuentas, al ir a los cerdos se despeñaron. ¿Qué pasó con los demonios? Pues mire, como son seres espirituales, ¿verdad? Pues quedaron a la deriva, ¿verdad? Quedaron a la deriva. Pero como que siempre buscan, como que necesitan un cuerpo, algo en donde... ¿Por qué? Porque es la manera de actuar. No pueden actuar de otra manera, sino ocupando, ¿verdad?, de un lugar. Sí. Yo creo que en este ejemplo que nos aparece en la Biblia, yo creo que aquí, como en este aspecto, en este acontecimiento, el nombre de Dios se iba a honrar como se honró. Quizás yo me pregunto, y a lo mejor nos puede ayudar usted, quizás Dios le dio esa capacidad a esos hombres de resiliencia. Y si los demonios quedaron a la deriva,
andan buscando quién les permita entrar. ¿Será posible eso? Claro que sí, claro que sí. Recuerden también el tipo, siempre se consideraba el mar un lugar malo. Al desierto ya vimos un lugar malo, que cuando vimos Apocalipsis vimos que el desierto figuradamente puede ser un lugar de refugio. Fue un lugar de refugio cuando salieron de Egipto, el desierto, ¿verdad? Entonces, pero también lo consideraban un lugar en donde los demonios les gustaba vivir. ¿Por qué? Porque ahí no eran molestados. Así como estaban los endemoniados en el cementerio, así les gusta también el desierto, porque ahí pueden hacer y deshacer. Si tienen a quien dañar, lo hacen, pero tienen una cierta libertad, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, eso podría ser una explicación, ¿verdad?, de por qué tenían esa idea los judíos. Ahora, el mar siempre peligroso, mucho más que la tierra, por eso le daban una identificación con el mal. Casi ir al mar podía significar la muerte, ¿verdad?, que no es común verlo en tierra, ¿verdad? En tierra es la vida, la prosperidad, la manera de vivir, pero el mar, por eso cuestionaban a Jesús. ¿Cómo? La mayoría de sus seguidores eran pescadores, gente que se dedicaba al mar, lugar de negativo, ¿verdad? Era una de las cosas por las que cuestionaban a Jesús, ¿verdad? Que nosotros en nuestra cultura pues no significa nada, no lo entendemos, pero para la cultura judía sí, eso era muy importante, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. Yo estoy buscando también, hermana, en Gadara está en Galilea de los Gentiles, ¿verdad? No, Galilea, está en el extremo opuesto del lago. Cruzaban, aquí está Galilea, aquí está el mar, cruzaban todo el mar y acá está Gadara. Pero lejos de Judea. Del lado oriental. Lado oriental, sí, lado está. Oriental del mar de Galilea. El mar de Galilea. Y Galilea está del lado occidental. Del lado occidental, pero en el norte. Están en el norte, lejos de Judea. Sí, Galilea es el norte. Y lejos de, y todavía más lejos de Samaria. Sí. Yo siempre lo ligo con Isaías 9:1, que dice, más allá, dice, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, dicen, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Como que eran territorios de mucha oscuridad espiritual, más que quizá acá en Judea. Bueno, sí, por oscuridad porque no conocían al Dios como era, porque estaban mucho en contacto con los gentiles, ¿verdad? Pero eran tierras que ocupaban las tribus de Israel, ¿verdad? Porque Zabulón, Neftalí, todo eso eran tierra que ocupaba Israel, pero tenían mucho contacto con los gentiles, pero también tenían mucho desconocimiento de lo que realmente era Dios. Esas eran las tinieblas. Todo el pueblo de Israel estaba en tinieblas y venía la luz a ellos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían tergiversado la idea de Dios, ¿verdad? Por esa razón estaban en tinieblas. Vamos a seguir con la lectura. Sí. Sí. Eran las tribus que como ya no estaban acá en Judea, en Jerusalén, no adoraban en el templo, como se había estipulado, sino ellos hicieron pusieron otros sacerdotes, y adoraban en otra parte. Entonces todos ellos estaban fuera de, todos los del norte, la tribu del norte. Así es. Y entre esas tribus pues estaban todas, menos las de Judea. Pero recuerden que cuando viene la conquista, todos se unifican, todos tienen acceso si quieren. Recuerden que iban a Jerusalén, ¿verdad? El tiempo de la Pascua. Ya se acabó la rivalidad de los dos reinos para ese tiempo. ¿Por qué? Porque cuando estaban divididos, los dos querían tener el poder, entonces peleaban uno contra el otro. Pero en ese tiempo del dominio de los romanos ya no peleaban uno contra otro. Casi todo Israel había sido llevado al exilio, el norte, ¿verdad? Entonces ya los que quedaron, los que volvieron, los que habitaban,
ya tenían paz unos con otros, norte y sur, ya no había ese tipo de problemas de los dos reinos, ¿verdad? Y siempre tenemos que revisarnos cómo estamos históricamente, porque los tiempos, las épocas cambian, ¿verdad? Y las reacciones de la gente son diferentes, ¿verdad? Según el estado político o social que mantienen, ¿verdad? Y aquí ya no había ninguna rivalidad entre unos y otros, entre los del norte y los del sur, ¿verdad? Después de la vuelta de Nehemías ya las cosas cambiaron, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el versículo 33. Aquí nosotros vemos, dice que los que apacentaban a los cerdos se asustaron y huyeron. Cuando vieron que todos los cerdos se precipitaron y se ahogaron, huyeron asustados. ¿Por qué? Porque era su responsabilidad cuidarlos y los habían perdido y eran muchísimos, ¿verdad? Huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. O sea, no nada más contaron que los cerdos se habían precipitado, sino que los endemoniados habían sido liberados de los demonios y que ahora estaban bien. Todo lo contaron, todo lo que vieron lo contaron en la ciudad, ¿verdad? Y toda la ciudad, o sea, la gente se asombró con aquel hecho y toda la ciudad salió a ver aquello que había acontecido. Salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. O sea, vamos a ver esta zona. Esta zona del oriente es lo que fue tierra de Rubén y tierra de Manasés, ¿verdad? La mitad de Manasés estaba al oriente y la mitad de Manasés estaba en el occidente. Entonces, pero al paso del tiempo, por ejemplo, en el tiempo de David, había cada rato tenía guerras. ¿Por qué? Porque esa era tierra anteriormente de los amonitas y de los moabitas, ¿verdad? Esa fue la tierra que tomó Lot, ¿verdad? Y sus hijos poblaron esas tierras, que las conquistó Israel cuando le hicieron la guerra a Israel, ¿verdad? Entonces las conquistó y ahí se quisieron quedar Rubén y Manasés, ¿verdad? Pero al paso del tiempo las cosas iban cambiando, ¿verdad? Ahí ya se llamaba Decápolis toda la región, ¿verdad? Y Gadara era parte de Decápolis. ¿Por qué Decápolis? Porque eran 10 ciudades que estaban, y las 10 las juntó el Imperio Romano para un gobernador, ¿verdad? Una persona que se encargara del gobierno. Y Gadara era parte de Decápolis, ¿verdad? Entonces no podemos saber si continuaban habitando ahí judíos o no, ¿verdad? Es posible que descendientes sí. Y entonces, ahora, ¿por qué cuando vieron a Jesús le rogaron que se fuera? Pues viendo lo que había hecho con aquellos hombres, que los había liberado, pero también veían la pérdida. Entonces, si nosotros nos ponemos a comparar y al ver a Jesús entendieron que tenían que cambiar, ¿verdad? Y cambiar representa perder la fuente de vida. Entonces dijeron, pues está muy bueno que limpia, está muy bueno que nos trae bienestar espiritual, pero ¿y la riqueza? Ahí es donde le ponemos los asegúnes y entonces escogemos a quién seguir. Y esta gente prefirió mantener su fuente de vida, que era la crianza de cerdos, que seguir a Jesús, ¿verdad? Esa fue la razón de que ellos no quisieron que Jesús permaneciera entre ellos y le pidieron, fíjense, pero le pidieron, no lo corrieron, le pidieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Tuvieron miedo que siguiera
limpiando, ¿verdad? Y no fuera a ser que representara más pérdidas, ¿verdad? Entonces le rogaron que se fuera de sus contornos. Sin embargo, nosotros vemos que aquí quedan 2 testigos, según Mateo y según otros evangelios, un testigo que quiere seguir a Jesús, pero que Jesús le dice, no, ve y da razón a tu familia, a tu pueblo, a tu gente, de lo que Dios ha hecho contigo. Entonces ya queda sembrada la semilla del evangelio entre aquella gente, ¿verdad? Y también demostrado el poder que tiene Jesús como Mesías. Sí. Si nos damos cuenta, en este ejemplo y en cualquiera de nuestra propia vida, un cambio en nuestra vida siempre, siempre va a traer una pérdida y una ganancia. Sí, siempre. Así es, sí. Cuando nosotros cambiamos de manera de vivir, de manera de ser, tenemos que dejar cosas que quizás sean preciosas para nosotros en el momento, pero que no nos hacen bien. Entonces, tenemos que dejar aquello que no nos hace bien, aunque sea precioso para nosotros, aunque lo tengamos, como decían los pastores, un pecadito muy consentido ahí, muy querido, ¿verdad? Entonces, para poder seguir en la vida nueva. Y esa vida nueva tiene pues sus escalones, ¿verdad? Que nos cuesta subir, ¿verdad? No es igual ir hacia abajo que vamos de corrida, porque así es el mal, vamos hacia abajo y rapidito, que hacia arriba cuesta más, ¿verdad? Incluso en una sesión terapéutica, cuando alguien viene a querer cambiar algún aspecto de su vida, siempre les ayudamos a que tengan conciencia de que va a haber pérdida y ganancia, ventajas y desventajas. Y ellos son los únicos que ponen en la balanza esas cosas. Y deciden como los gadarenos, ¿verdad? Muy bien, con esto terminamos el capítulo 8. Seguimos sobre el mismo tema. Recuerden que estos 2 capítulos tratan de lo mismo, del poder del rey, ¿verdad? Que son sus credenciales, que es el Mesías auténtico enviado por Dios.